Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Pues hoy me tocó compartir a mí la palabra. Nuestro pastor está de viaje, está en la ciudad de Texas para el Congreso de Pastores de Estados Unidos. Así que también estemos orando por él, por todos los pastores que están por reunirse para que Dios hable a sus vidas y también ellos reciban. Muchas veces creemos que ellos nada más enseñan, pero también ellos son igual que nosotros, humanos, nada más que tienen un peso más grande, el peso de cada uno de los que se reúnen en sus iglesias. Así que también estemos en oración por ellos. Y sin más, acompáñenme para orar también por esta palabra, para ponerla delante de las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, tu misericordia, por cada una de las cosas, Señor, que tú nos das, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, que sea una palabra que nos llene, Señor, que la podamos entender y la podamos poner en práctica, Señor, que tú nos muestres, Señor, lo que está mal en nuestras vidas, Señor, y podamos hacer los cambios necesarios y cada día, Señor, ir en ese crecimiento y ser mejores, Padre. Te pido por cada una de las familias que están aquí, Señor, que tú los bendigas, Señor. También te pedimos por el pastor Alex, Señor, y por cada uno de los pastores, Señor, que se estará reuniendo, Señor. Que tú también, Señor, hables a sus vidas, Señor. Que tú también, Señor, expongas tu palabra, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y también la reciban, Señor, para que vengan, Señor, y también nos ministren, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy a mí me tocó compartirles la palabra y vamos a seguir con la línea que veníamos de la serie de Conociendo a Dios. Esta serie que comenzamos hace unos 3-4 domingos atrás, que tiene título Conociendo a Dios, y hoy vamos a ver el tema de lo que vamos a ver hoy es la soberanía de Dios. Entonces vamos a ver la soberanía de Dios. Dice, si la soberanía de Dios es uno de sus atributos o características de Dios, lo que significa que es su derecho, poder para hacer lo que desee sin interferencia. Entonces, en otras palabras, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces, ¿qué entendemos por la soberanía? Dios tiene el control absoluto. Dios es un Dios soberano, no hay nada que le guíe, que le muestre las decisiones que Él debe de tomar, sino Él completamente en su ser es quien toma cada una de las decisiones. Sí, la definición de soberanía es la soberanía de Dios se refiere a su posición como el gobernante supremo y el dueño de toda la creación. Esto significa que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas creadas, incluyendo el universo, la historia, la vida de cada uno de los seres humanos, cada planeta, absolutamente todo. Todo lo que existe, todo lo que hoy vemos y lo que no vemos, es porque Dios lo creó. Entonces Él tiene el control absoluto sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque simplemente Él lo creó. Y así, simplemente oyendo la definición, es algo que normalmente entendemos, asumimos, más como cristianos creemos, pero realmente entendemos la soberanía de Dios, realmente alcanzamos a discernir qué es la soberanía de Dios, el control absoluto. Y en la definición leíamos que era sobre las vidas de los seres humanos. ¿Y cuántas veces hemos cantado o hemos orado al Señor
toma control de mi vida, haz de mi vida lo que tú quieras. Y es fácil cantarlo, es fácil decirlo, pero en el momento en que Dios comienza a poner su mano sobre nuestras vidas, es cuando comenzamos a un poco a temblar, comenzamos a cuestionar muchas veces. Entonces, ¿qué implicación tiene la soberanía de Dios sobre nuestras vidas? Tiene el control absoluto. Número 1, Dios tiene el control absoluto. Dios tiene el poder y el derecho de ejercer su autoridad sobre todas las cosas sin la interferencia de ninguna otra entidad. ¿Sí? Dios tiene solamente Él el control y el derecho. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó. Él tiene toda la autoridad para hacer con nuestra vida lo que quiera, para controlar, para hacer y deshacer. Otros son los planes y los propósitos de su soberanía. Dios tiene planes y propósitos divinos para cada uno de los que estamos aquí, para toda la creación, que puede no ser completamente comprensible para cada uno de nosotros, pero Él ya tiene un plan y un propósito que nosotros debemos descubrir cuando estamos en oración con Él, cuando estamos en su palabra. Él comienza a revelarnos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero Él ya tiene el plan y el propósito para cada uno de nosotros. El por qué estamos aquí, el por qué otros no están aquí, Él tiene completamente el control. Y el siguiente es: reina sobre todas las cosas. Dios es el rey y gobernante de todos los reinos, incluyendo los políticos, el reino natural, el espiritual. Tiene control sobre el sufrimiento. Aunque el sufrimiento pueda ser doloroso, la soberanía de Dios asegura que incluso el sufrimiento está bajo su control. Y esta es una de las cosas que muchas veces nos causa un poco de duda, nos causa un poco de inquietud en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que Dios, aún en el sufrimiento, tenga el control? Y así es. ¿Por qué? Porque simplemente Él es un Dios soberano, el Todopoderoso. Y su poder puede ser usado para propósitos mayores. Y en especial este sufrimiento es lo que el mundo y a muchos, aún ex cristianos o aún muchos que no siguen o no creen ya en el Señor, esto es lo que les causa ese choque en su mente. No sé si muchos de ustedes han tenido esas conversaciones con gente que hoy en día se dice ateo, que no cree en Dios, y nos cuestionan acerca del sufrimiento. Entonces, este atributo de Dios es el que más se rechaza, porque no pueden aceptar cómo un Dios supremo puede controlar todas las cosas del mundo, absolutamente todas, y cómo puede hacer lo que a Él se le place. Le quieren poner un límite, pero ¿por qué el mundo no acepta esto? ¿Por qué? Porque daña sus intereses, porque daña su orgullo. Hoy el mundo se jacta de hacer lo que a ellos les guste, lo que les plazca. No quieren tener control, que nadie tenga control sobre sus vidas. Hoy cada una de las personas que está allá afuera quiere vivir su vida a como les plazca. Hoy un día quieren ser una cosa, mañana quieren ser otra. Se levantan un día y deciden no hacer nada, y eso es lo que los llena. El que no tengan absolutamente ni una regla, ni ningún lineamiento que les dicte qué hacer. ¿Sí? La mente carnal está ardiendo de enemistad contra Dios. Entre más dejamos de permitirle al Señor que tome control en nuestras vidas, más nos alejamos de Él. ¿Sí? El mundo aborrece las enseñanzas bíblicas.
no aceptan ninguno de los hechos. Por más que el mundo, la historia pueda comprobar que existieron ciertos sucesos de la Biblia, el mundo aún se ciega a aceptarlo, pero es porque cada uno dentro de ellos no quiere ceder ese control. A nadie nos gusta que nos controlen, lo podemos ver en nuestros hijos, no les gusta que les digamos qué hacer o qué no hacer desde muy temprana edad. Entre más crecen, son más duras esas fricciones con nuestros hijos. Empieza esa batalla por el control, por yo hago lo que yo quiera, y ya no se quieren regir bajo nuestros lineamientos. Y mientras más dejemos que el mundo los empape, más fuerte va a ser su rebeldía, más fuerte va a ser su choque contra nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece todo lo que tenga que ver con la soberanía de Dios. La carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios, completamente. Ellos no pueden entender cómo aún ciertos sectores que creen en Dios no pueden aceptar aún que la salvación sea parte de Dios, que Dios haya enviado a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, y cuestionan el hecho de que Dios haya bajado a la tierra, y ahí es donde no aceptan la soberanía de Dios. Dios puede hacer absolutamente lo que se le place, dentro de sus lineamientos, dentro de los estatutos que Dios ha establecido. Obviamente sabemos que Dios no va a hacer nada en su soberanía en contra de la palabra, porque es su ley que Él ya estableció. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o cuestionado o visto debates donde la gente está debatiendo con cristianos y empiezan a cuestionar si existe Dios? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es ese Dios que tiene todo bajo su mano, en control de su mano, ¿por qué existen todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que exista toda esta maldad? Niños que mueren de hambre, homicidios, suicidios. ¿Por qué existen todas estas cosas? Y normalmente sacan este punto para su carta maestra para te gané el argumento. Pero muchas veces ellos no son ateos y no creen en nada. Pero una vez que les dices, ok, saquemos a Dios de la ecuación, no existe Dios. Ellos afirman que no existe Dios. Ok, si no existe Dios, ¿por qué el mundo sigue igual? ¿Por qué el mundo sigue siendo un caos? ¿Por qué el mundo sigue siendo un problema? Hay hambre. ¿Por qué? Si tú estás en lo cierto, si es cierto que no existe Dios, ¿por qué aún así sigue existiendo todas estas cosas? ¿Cómo es posible que ellos aleguen que no existe Dios, pero ok, lo quitamos de la ecuación, no existe un Dios, pero todo el mundo sigue igual? ¿Nunca han pensado en eso? Que se ponen a decir que no existe Dios, pero aún así le echan la culpa a Dios de todas las cosas. Cuestionan a Dios y su problema es contra los que creen en Dios. Entonces ellos están alegando contra algo que no existe según ellos, pero son firmes, fervientes y aprovechan cualquier momento para debatir. Pero están debatiendo en algo que ellos no creen, en algo que para ellos no existe. Pero nosotros que creemos, sabemos que Dios existe,
que Dios tiene control de todas las cosas, aún de las cosas malas que pasan en el mundo. Nada se le ha escapado al Señor. Y lo podemos ver, la soberanía de Dios la podemos ver en el Salmo 115 que dice, 115:3 para los que anotan: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que se le place. El 135:6 dice: el Señor hace lo que se le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Dios puede hacer con su creación lo que Él quiera. Pero obviamente sabemos que Dios no es el que propició el pecado. Dios no creó el pecado. Sabemos que el pecado comenzó desde el cielo, con la rebelión de Satanás. Y en la tierra, con la rebelión de Adán y Eva, al no obedecer. Entonces Dios no es el que creó. Pero recuerden que Él tiene su mente, no es como nuestra mente. Sus planes no son como nuestros planes. Entonces Él permitió en cierta forma que el pecado pasara. ¿Por qué? Porque nosotros no somos robots. Porque Él ha establecido el libre albedrío. Entonces cada uno de nosotros tiene el derecho de hacer con su vida lo que cada uno crea correcto. Cada uno decide qué hacer con su vida. Cada uno decide con pecar o no pecar. Entonces sabemos que Dios no es el autor del pecado, pero sin duda lo permitió. Es parte integral de su decreto eterno. Y Dios tiene un propósito para permitirlo. ¿Que es difícil de entender? Claro que es difícil de entender. Pero ¿qué pasaría si en este momento Dios borrara el pecado del mundo? ¿Qué creen que pasaría? Volveríamos a pecar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban en la presencia del Señor. Ellos estaban en la presencia del Señor. Ellos lo tenían de cerca y pecaron. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Vamos a volver a pecar. Y no podemos culpar a Adán y Eva, porque creo hasta si me dan, lo firmo ahorita, que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, al día siguiente pecaríamos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo caído que no ha sido perfeccionado. ¿Sí? Esto no fue algo que sorprendió al Señor. Esto no fue algo que Dios lo agarró despistado, que lo agarró sin pensarlo. Recuerden, nuestra mente no alcanza a captar. Dios ya sabía, ya tenía un plan perfecto. Él ya sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Entonces Él, ¿por qué lo permitió? Solamente Dios sabe por qué. Imagínense cómo sería la vida si Dios nos cambiara. Entonces ya no seríamos humanos, ya no seríamos la misma creación. ¿Sí? Y muchas veces queremos que todas nuestras preguntas sean respondidas. ¿Por qué Dios permite esto? Pero tenemos dentro de su soberanía, tenemos que aceptarla. Saber que no tenemos la respuesta a cada una de las cosas. Y solamente Él es perfecto, y solamente Él es santo, y solamente Él es justo. A nosotros aún no podemos entender cuál es el plan de Dios para cada una de las vidas, cuál es el plan de Dios para nuestros hijos. Eso es algo que nosotros no lo podemos entender, no lo sabemos, si no los instruimos en su palabra. Como nos decía Vicente, queremos que aferrarnos a la palabra y decir, es que Dios dice que si enseñas a su hijo, no se va a alejar. Si enseñas a tus hijos la palabra, no se van a alejar. Tenemos que entender que la semilla es sembrada.
¿sí? Y nosotros como padres vamos a instruir a nuestros hijos, vamos a estar regando con la palabra, dándole versículos, alentándolos, guiándolos, pero en cierto momento de sus vidas ellos tienen que tomar la decisión, y nosotros muchas veces nuestra vista es limitada a lo que vemos hoy, a lo que está enfrente de nosotros, y no podemos saber el tiempo del Señor en el que Él hará la obra, en el que cada uno de nuestros hijos dará cuentas. Ellos tendrán su momento en el que tienen que decidir por las cosas del Señor o por el mundo. Pero cada uno de nosotros como padres tenemos que descansar en que hicimos nuestra tarea. Tenemos que descansar en que nosotros hicimos lo que se nos demanda de nosotros. Sí, la Escritura afirma tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana. Debemos aceptar ambos lados de la verdad, aunque no entendamos cómo corresponden entre sí. Sabemos que tenemos ese libre albedrío. Ahí es donde está nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros decidimos, ¿sí? Pero la soberanía divina no quiere decir que Dios, recuerden, es como el gobierno. El gobierno establece leyes en las que nosotros como ciudadanos no debemos de infringir. Esto no quiere decir que el gobierno dice no se pasen un alto y la gente no se va a pasar un alto. ¿Qué va a pasar? Se pasan los altos. ¿Y qué va a haber? Una consecuencia, un ticket, una multa. Igualmente, Dios estableció ya en su palabra los lineamientos, las reglas, las normas que debemos de seguir. Él ya ejerció para nuestras vidas el gobierno que Él quiere y que Él estableció. Ya nosotros somos los que debemos de seguir esos lineamientos, y si no los hacemos va a haber consecuencias para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Sí, las personas son responsables de lo que hacen con el Evangelio, por lo que el castigo es justo si rechazan la palabra. Y los que la rechazan lo hacen voluntariamente. Recordemos que Jesús se lamentó: ¿y no quieres venir a mí para que tengas vida eterna? Imagínense, si la gente que vivió en la época de Jesús vio milagros, vio prodigios, vio tantas cosas que el Señor hizo, estuvieron con Él, muchos aún lo vieron resucitar. Y créanme que aún muchos de esos, después de verlo resucitar, se alejaron del Señor. Ellos decidieron, a pesar de que vieron los milagros, a pesar de que vieron al Señor en carne, ellos decidieron, tomaron su decisión y alejarse del Señor. Vamos a Isaías, para que abran la Biblia, porque los veo muy quietos. Isaías 55, 8. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea un poquito más claro para nosotros entenderlo. Dice el 8: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, a los pensamientos de cada uno de nosotros. Ahí está diciendo el Señor: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Ahí léelo tú y di: a mis pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos, los caminos del Señor, están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Sí? Aquí estamos viendo que muchas veces nosotros creemos que las cosas que estamos haciendo, que las cosas que nosotros creemos son correctas, y muchas veces pensamos
que lo que tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos son correctos, y queremos bajar los pensamientos del Señor a nuestra mente. Y no es así como funciona. ¿Por qué? Porque la mente del Señor es mucho más alta. Nuestra mente no alcanza a discernir, no alcanza a entender el porqué de las cosas que el Señor ha establecido. Muchas veces nosotros queremos razonar y queremos, hoy en día se nos enseña aún, viendo en videos aún cristianos en la Biblia, y queremos todo tener una respuesta. Queremos oír exactamente qué es lo que el Señor está diciendo en ciertas partes de la Biblia, pero aún ahí hay cosas que nosotros no vamos a entender. Se nos ha revelado lo necesario para nuestra vida, para la vida aquí en la tierra, pero aún nosotros no podemos entender. Quisiéramos saber por qué ciertas cosas pasan, pero nuestra mente no alcanza a entender cuál es el plan de Dios, cuáles son las razones por qué Dios estableció ciertas cosas y por qué Dios no estableció otras cosas, que nosotros podríamos decir, hoy nuestra vida sería más fácil si fuera así. Nuestra vida sería más fácil si Dios hubiera hecho esto de esta forma, pero no es así. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios? Tenemos que saber que su autoridad de Dios no tiene prohibiciones. Hasta la soberanía de Dios tiene sus parámetros, ¿sí? A pesar de que es Dios y tiene completo sobre todas las cosas, si bien Él puede permitir que ocurran algunos acontecimientos según los estatutos naturales y su orden, Dios no puede hacer absolutamente nada que vaya dirigido en contra de su propio carácter, de su propia palabra, ¿sí? Dios, ¿por qué? Porque no se va a contradecir. Las cosas y cada uno de los atributos de Dios jamás van a cambiar. Cada una de las cosas que Dios estableció ya están establecidas y no van a cambiar. Y ahí es donde debemos de entender, y queremos decir, ¿no es Dios todopoderoso? ¿No es soberano y Él puede hacer lo que quiera? Sí, pero Dios ya tiene establecido. Sí, ahí es donde nuestra mente empieza, cuando vemos le digo a los ateos, comienzan a discutir y comienzan a buscar cada uno de los aspectos y buscarle el porqué. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que Dios no va a cambiar en absoluto. Si hoy somos salvos por gracia, Dios ya lo estableció. Su Hijo dio su vida, Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. El día de mañana esto ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo estableció. Entonces, si Dios es soberano, esto no quiere decir que va a cambiar sus leyes, va a cambiar cada una de sus normas. Eso no quiere decir la soberanía de Dios. Él ya lo estableció y así lo va a dejar. Hoy gracias a eso somos salvos por gracia, no por nuestros méritos, no por algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Si no, imagínense que hoy somos salvos por gracia y mañana tenemos que hacer otra cosa y pasado otra cosa. No, porque no es en nosotros, sino en Él. Es algo que Él ya estableció. ¿Sí? Dios, en Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Ahí podemos ver que Dios no, lo que Él ya dijo, así va a ser. Él no lo dijo para que cambiemos o para que nos la creyamos. No, Él ya lo estableció, lo dijo y así va a ser. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Recuerden que vimos también la inmutabilidad de Dios que nos compartió el pastor. Él no cambia, por eso Él establece y así es, y no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir?
Y ahí es donde tenemos que entender, como nos explicaba también Vicente, lo que vimos de nuestros hijos. No por eso nosotros no vamos a hacer la labor con nuestros hijos. No, tenemos que. Para que en el momento que ellos lleguen a esa dificultad, sepan cómo decidir. Va a ser su decisión, pero nosotros ya los dotamos con armas, les llenamos el corazón, la mente de la palabra para que puedan decidir. ¿Sí? Dios no es mentiroso, Él no miente como nosotros. Aún nosotros, siendo cristianos, viniendo a la iglesia, mentimos día a día, ¿o no? Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Sí, en todos los argumentos Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que Él ha hecho. ¿Sí? Y también Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por el mal. El mal es algo que no puede existir en el Señor. ¿Y cómo es esto? En Santiago 1:13 se los leo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, lo leemos nuevamente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y esto es algo muy característico que nosotros en este ámbito cristiano y también aún en otras creencias teníamos, de que decimos es una prueba de parte de Dios. Tenemos que entender la diferencia. Cuando hay pecado, hay mal, no es de parte de Dios, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No podemos decir que Dios propició ese mal hacia nosotros. Y aquí está hablando a los hijos de Dios, a los que creen en Él. ¿Sí? Dios no está tentando a sus hijos, Él no los provoca a hacer el mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse y negarse a sí mismo. Si Él se mantiene fiel a todas las promesas de sus pactos, su palabra es inmutable, no cambia, no tiene diferencia, sigue siendo la misma hoy, ayer, hoy y siempre. Y Dios no se retracta de lo que ha prometido a nosotros, no se echa para atrás, sigue siendo. ¿Sí? Entonces Dios no puede obligar a nadie a hacer lo malo. Es una acción que cada uno de nosotros tomamos. Y muchas veces queremos justificar nuestras acciones. ¿Sí? Y lo hemos visto en sin número de ocasiones con pastores, con ministros, cuando aún dicen: oh, es que Dios me la puso. Por algo el Señor la puso ahí en mi grupo de alabanza, esa corista. ¿Sí? Sí, y muchos jóvenes también aún lo dicen: es que si Dios no quisiera que estuviera con él, ¿para qué lo puso en mi camino? Y ahí es cuando muchas veces permitimos y queremos cambiar. Si Dios se estableció: no te unas en yugo desigual, ahí no podemos decir: oh, es que se me atravesó. Y si es así, Dios así lo quiso. Dios quiso que me hiciera ojitos y yo volteara justo cuando estaba haciendo ojitos. No es así. ¿Sí? Cada uno de nosotros decide. Por eso es que lo vimos a unos momentos atrás, donde está la soberanía de Dios, pero están nuestras decisiones. Cada uno de nosotros decide. El Señor ya sabe lo que vamos a decidir. Les informo. Él ya sabe qué va a decidir.
Esto no quiere decir que no tengamos libre albedrío, simplemente su mente y su conocimiento es más avanzado, es más alto, ya lo vimos. Por eso muchas veces queremos justificar en que es que el Señor, no, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer, el Señor ya sabe lo que en este momento estás pensando, el Señor ya sabe en este momento que estás pensando en otras cosas, que estás más interesado en otras cosas, que estás llevando una doble vida, que estás pecando. El Señor ya lo sabe, Él sabe lo que yo estoy pensando en este momento. Y esto no quiere decir que Él me esté controlando, simplemente Él ya lo sabe todo. Por eso es que estamos viendo cada uno de estos atributos, cada una de estas características de Dios, para que conozcamos más a Dios, para que podamos aprender más acerca de Él, de quién es Él. Y esto lo podemos ver en un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan la historia de José el Soñador? ¿Sí? Cómo él fue despreciado por sus hermanos, le tenían envidia, al final lo vendieron y él acabó en Egipto. Después de ser esclavo, fue subiendo y al final quedó siendo uno de los brazos derechos de uno de los grandes de Egipto, y le dio el poder para decidir. ¿Y qué pasa ahí? Sus hermanos, después de que lo vendieron, regresan y caen ahí a pedir comida. ¿Y qué hace José en ese momento? Los bendice y les da. Manda a traer a su padre y los trata como si lo que ellos hicieron no hubiera pasado. Y dice ahí en Génesis 5:20: ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, el que me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él comprendió que todo lo que pasó, él podría haberse enojado, él podría haber renegado. Recuerden que Dios le mostraba muchas cosas en sueños, en visiones. Entonces él tenía una relación con el Señor. Pero en nuestra mente humana podríamos decir, él tenía el derecho de enojarse, él tenía el derecho de estar enojado con el Señor por todas las cosas que le pasaron una y otra vez. Mas aquí podemos ver que él entendía que Dios tenía el control de todo, aún de las cosas malas que le pasaban. ¿Sí? Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Aún las cosas malas que a veces no podemos entender, obran para bien. También otro personaje, que es donde vamos a estar viendo más, fue, no sé si, yo creo que todos han oído de Job. ¿Sí? Job fue otro de los personajes donde podemos ver completamente la soberanía de Dios. Y este libro, Job es uno de los libros, ahí podemos ver cómo Dios por completo tiene la autoridad de hacer lo que a él le plazca. Job viene de la tierra de Uz, que estaba alejado de israelitas. Muchos estudiosos dicen que está más o menos por el área del noreste de Arabia y pegado a Siria. Entonces era una legión, era un sector alejado de Israel, esta tierra. ¿Por qué Dios decidió ponerlo? ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ver en su soberanía. Porque Job no descendía del pueblo israelita. Él no era israelita. Eso es lo que más o menos no sabemos mucho, pero es lo que se cree por su nombre, por el sector donde él estaba ubicado. Y todos conocemos la vida de Job.
Todos conocemos y hemos leído versículos donde dice que Job era un hombre recto. Y vamos a leer ahí, si me acompañan, Job 1:1. ¿Están ahí? Job 1:1 dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, se los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Se los voy a leer nuevamente. Dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, subráyele ahí, intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. El 2 dice: tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. El 4. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Aquí podemos ver que Job era un ejemplo. Job era un hombre recto. Job era un hombre que tenía temor de Dios, tenía reverencia. Aquí podemos ver que era un hombre prosperado. ¿Por qué? Por todas las posesiones que tenía. Dice aquí, tenía muchos sirvientes. Entonces era una persona rica en aquella región. Tenía hijos, tenía todo lo que cada uno de nosotros quizás ha soñado, ¿no? Tener su prosperidad, tener su dinero, estar bien, y aparte estaba bien delante de los ojos del Señor. Era un hombre intachable, nos dice la palabra. Era un hombre recto, y aquí podemos ver que aún iba un paso adelante. ¿Por qué? Porque cuando sus hijos tenían estas fiestas, él, aún sin saber, dice, quemaba ofrenda por si quizás mis hijos hayan pecado. Aquí no nos está diciendo si habían pecado o no, pero él aún así levantaba ofrenda por si sus hijos habían hecho algún mal o habían maldecido a Dios en su corazón. Y dice aquí, en el 5, al último, dice: era una práctica habitual de Job, era algo que él hacía, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros los que tienen hijos más grandes saben de sus hijos que salen, hacen cosas y ciertas cosas? ¿Y cuántas veces han quemado esa ofrenda por sus hijos? Por si pecaron, por lo que hayan hecho. ¿Qué es lo primero que hacen? Luego, ¿dónde estuviste? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué tan tarde? ¿Y por qué esto? No, primero hay que ir a la presencia del Señor y pedirle al Señor por ellos, por sus vidas, por el perdón de sus pecados, que es lo primero que debemos de hacer, ir a la presencia del Señor, y que sea algo, como aquí dice, una práctica habitual en nosotros. En vez de llegar y regañarlos, castigarlos, primero vamos a pedirle al Señor y después ya vamos.
con ellos y ministrarlos. Entonces tenemos en claro que Job prácticamente era un hombre íntegro, era un hombre modelo, lo podemos decir, era un hombre recto. Tenía todo lo que hoy en sí hasta el mundo desea: dinero, familia, posesiones. Pero aún así, cristianos deseamos tener esa comunión con el Señor, estar bien delante del Señor. Y vamos a ver ahí en el 6, dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y el 8 dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que es el mejor hombre en toda la tierra? Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Y dice el 10: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Míralo, rico es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y el 12: muy bien, puedes probarlo. Aquí Dios le está dando la autorización a Satanás de que lo pruebe. No es Dios probándolo. Sí, por eso leímos antes que no es Dios el que prueba el mal. ¿Sí? Él le dio la autorización a que Satanás lo hiciera, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Es su soberanía. Él tiene la decisión. Y dice ahí: dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y unos versículos más adelante podemos leer donde prácticamente lo pierde todo: sus animales, sus hijos, todo lo que él poseía, completamente todo. Todos sus siervos fueron asesinados. Prácticamente se quedó sin nada, solamente su mujer y él. ¿Y qué hizo Job? En el 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Por segunda vez Satanás pide atacar a Job, tocando su salud. Entonces aquí podemos ver de que todo lo que le pasó a Job, aún así él dice que hizo los rituales normales que hacen en aquel tiempo. Rasgó sus mantos. Cuando alguien está en duelo, rasgaban sus mantos. Rasuró su cabeza en señal de la pérdida de su familia, y se postró en tierra y adoró. Prácticamente se rindió al Señor, pero no quedó ahí. ¿Sí? Aún aquí podemos ver que todas estas cosas que le pasaron, aún se postró en tierra y adoró. Que es muy fácil leerlo y es muy fácil así a simple vista decir, oh sí, también nosotros lo haríamos. Imagínense, perdió a todos sus hijos, a los 10 hijos, a los 7 hijos y las 3 hijas. Lo perdió absolutamente todo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día podemos decir que haríamos lo mismo? Si el día de mañana se van tus hijos, tus nietos, tus posesiones, todo lo que tienes, ¿cuántos de nosotros podíamos perderlo absolutamente todo
y aún así alabar al Señor. Es difícil, no sé si yo lo haría. Hay que ser sinceros. Si el día de mañana, por alguna razón, el Señor permite que la vida de mis hijos se acabe, quisiera que el Señor me diera las fuerzas para hacer lo mismo, alabarle y adorarle, pero es difícil. Muchas veces lo leemos así a la ligera y digo, es que es Job. No, pues somos nosotros, cada uno de nosotros. Y sí, y es posible, sabemos de hermanos, sabemos de gente que lo ha perdido y aún así se ha mantenido firme. Es posible. En Job 2:8 dice: Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, el 2:9, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El 10, sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. A pesar de todo lo que le pasó, aquí ya recuerden que leímos en el 20 que por segunda vez, después del 20, que Satanás le pidió, volvió a la presencia del Señor y le pidió tocar la vida de Job, su salud, y Dios se lo permitió. Entonces le vino enfermedad, pero le dijo nada más que no lo matara. Entonces ya aquí Job había sufrido todo, hasta su salud. Y para rematarlo llega su esposa y le da el toquecito, y cuando estaba en lo más bajo, cuando prácticamente Job no tenía nada, ni la salud, y su esposa le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto no es para que se desanimen y digan: yo no me voy a casar, ¿para qué quiero a alguien así? No, tenemos que ver más allá, ¿sí? Aún a pesar de todo esto, Job no lo hizo. Y ahí nos da una de sus palabras más profundas. ¿Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Le damos solamente a Dios la gloria por los triunfos, por las cosas buenas que nos pasan, por los logros, por las bendiciones que recibimos, y nunca por lo malo, a pesar de que no sean de parte de Dios? No es humano lastimándonos, pero las cosas que nos pasan malas, ¿no le damos a Él también la gloria? Y esto es lo que les digo, esto es lo que al mundo no le cuadra, no lo puede aceptar. El decir: ¿cómo voy a seguir glorificando al Señor a pesar de que nos vaya mal? ¿Por qué? Porque se nos ha metido esta idea de que solamente cuando nos va bien es porque estamos en los caminos del Señor. Esto se ha metido en la iglesia, de que si no estás bien, si estás en enfermedad, estás pecando. Si no tienes prosperidad, no tienes dinero, estás en pecado. Si tus hijos están mal, es porque pecaste. Es por algún pecado que cometiste. Y no lo es así. Entonces, más adelante en la historia, a pesar de que Job no maldijo al Señor y mantuvo una fe y una vida recta, más adelante vemos cuando llegan tres de sus amigos. Y los siguientes versículos vemos una plática, un debate, y lo podemos ver ahí en el 11, dice 2:11.
Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el namatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Aquí podemos ver cómo estaba Job. Recuerden, había rasgado sus vestiduras, se había cortado el pelo, estaba sufriendo, estaba en enfermedad. No podemos saber si le había dado algún tipo de enfermedad de lepra o qué fue exactamente todo lo que sufrió. Pero dice ahí, no lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor por Job, por verlo cómo estaba. Entonces el 13 dice, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Entonces aquí podemos ver una imagen de un Job humano. Podemos ver la imagen de que a pesar de que estaba sufriendo, obviamente vimos que no maldijo al Señor, pero estaba mal, no estaba bien. Job seguía siendo humano, Job seguía siendo de carne y huesos, seguía teniendo sentimientos. Y aquí dice, durante 7 días y 7 noches, sus amigos se sentaron junto a él y no hablaron absolutamente nada. Ninguno decía nada por cómo lo veían, por cómo estaba. Entonces podemos pensar que estaba prácticamente mal. Quizás se la pasaba llorando, quizás no se levantaba, estaba nada más en ese momento de dolor. ¿Sí? Y en los versículos siguientes podemos ver cómo comienza. Después de esto, uno de los amigos comenzó a hablar. Y en todos los siguientes capítulos comenzamos a ver una charla entre los amigos de Job y Job. Hablaba uno y contestaba el otro, hablaba el otro y contestaba, y así lo vemos durante varios capítulos, desde el 3 más o menos hasta el 31. Y ahí es donde empieza esa plática, discusión entre por qué. Muchos de los amigos decían que quizás Job había pecado, que Job aún se preguntaba, ¿acaso he pecado? ¿Por qué me está pasando esto? Él no tenía la respuesta. Y aquí podemos ver cómo sus amigos en esos momentos, tratando de alientarlo, tratando de ayudarlo, estaban en esa plática de saber por qué le pasó todo esto a Job. Quizás estaba en pecado, quizás cometió errores, y ahí podemos ver, es demasiado largo para leerlo, pero ahí prácticamente todos esos capítulos se la pasan hablando y exponiendo distintos casos donde tratan de expresar la justicia con palabras, la justicia de Dios, el por qué le pasó. Y más adelante entra otro personaje, otro amigo de ahí, de ellos, que era Eliú, hijo de Baraquel el Busita, que era de esa misma región. Y él llega y entra y se enoja. Dice ahí la palabra, se enoja porque no querían admitir que había pecados. O él llega como para decirles la razón por la que había pasado, pero también, como él era más joven, él no tenía derecho de hablar hasta que los mayores terminaran de hablar. Entonces, una vez después de que los oyó de tanto hablar, entró, y él también comienza a decirle que Job estaba mal, que tenía que admitir que había pecado.
y le decía que Dios tenía la razón cuando lo castigó, porque quizás él había pecado. Y podemos ver los argumentos donde trataban de razonar el por qué le sucedió esto a Job. Entonces, más adelante, de los versículos 38 al 39, sí, después de que Dios había escuchado toda esta plática entre ellos, ahí entra, lo podemos ver en el 38, cuando entra el Señor, y ahí dice en la palabra que entra como un torbellino, como un tipo de viento remolineando, un huracán, un tornado, así de esa forma, y comienza a responderle a Job. Entonces aquí podemos pensar que le va a dar la respuesta por qué es que le pasó lo que le pasó, lo que Job quería oír. Entonces en esos versículos podemos ver cómo, en vez de decirle la razón, Dios le comienza a explicar: ¿acaso tú estuviste cuando formé los cielos y la tierra? ¿Acaso tú sabes por qué la luz se esconde, por qué llueve? Y le empieza a dar un sinnúmero de situaciones que pasan en la vida, que hoy en día, aún ciertas situaciones, la ciencia no puede explicar. Cómo las aves saben ciertas cosas de la navegación, cómo el mar se mueve, y Dios le empieza a decir: ¿acaso tú estabas ahí? ¿Acaso tú sabes por qué las cabras en el monte hacen esto? ¿Por qué las burras salvajes? Y le empieza a comenzar a decir cada una de las cosas que hay en este mundo. Y ahí podemos ver cómo Dios no le está explicando la razón, simplemente le está diciendo: es que tú no lo sabes todo. Tú estás cuestionando al Dios creador de los cielos, el que sabe por qué cada una de las cosas se mueve, de qué está formado el cuerpo humano, de qué está formado a la tierra. Al mundo le ha costado años de investigación. Créanme que hay ciertas cosas que se revelaron, pero el mundo en un corto tiempo ha descubrido, obviamente por los avances y la ciencia, más cosas que durante todos los años anteriores. Entonces, y aún así no lo saben todo. La ciencia no ha podido llegar al fondo del mar, a lo más profundo del mar. Hay tantas cosas que desconoce el mundo. Y esto es lo que prácticamente el Señor le estaba diciendo a Job: ¿estás tratando de cuestionarme a mí cuando yo lo sé todo? Él sabe cada uno de los pelos en mi cabeza, pocos, pero Él los conoce cada uno de ellos. Si Él sabe cada parte de nuestro cuerpo, Él conoce en lo más mínimo de cada uno de nosotros, y nosotros nos atrevemos a cuestionar simples situaciones de nuestra vida. Y una vez que el Señor habla con Job, en Job 42, 1 al 2, podemos ver la respuesta de Job hacia el Señor. Y dice el 42, 1: entonces Job respondió al Señor. El 2 dice: sé que tú todo lo puedes, y que nadie puede detenerte. Y hasta el 5: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. El 5 dice: hasta ahora solo había oído de ti. Pero que no, Job era un hombre que hacía sacrificios, que era un hombre que buscaba al Señor, era temeroso del Señor. Pero aquí nos está diciendo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y no se está refiriendo
al hecho de que lo vio en el torbellino, sino se está refiriendo a la grandeza del Señor. Ahora su mente está, su vista está viendo más allá. Él solamente veía lo que quizás sus padres, sus antepasados le habían inculcado del Señor. Pero ahora aquí él estaba viendo, él dice, pero ahora te he visto con mis propios ojos, a pesar de todo lo que pasó. ¿Sí? Después de la revelación, Job ahora entendía a Dios de una manera más profunda y personal, a través de la experiencia y la revelación directa de Dios. Job pasa de una percepción basada en la teoría, en lo que había aprendido, a una percepción basada en la experiencia, la verdad real de Dios en su vida. Por eso es que muchas veces pasamos situaciones para ver la mano de Dios. Job reconoce su ignorancia y se humilla ante el Señor, sabiendo que Él es el creador de todo, Él tiene el control completamente de todo. Sí, la revelación de Dios permite a Job ver la verdad y comprender la soberanía y la sabiduría de Dios, que es lo que nosotros tenemos que entender, que es un Dios soberano y es un Dios sabio. Que quizás hoy en día la situación que estés pasando, quizás lo que estás viviendo hoy en día no lo puedes entender, pero tienes que vivir sabiendo que Dios sí lo sabe y Él tiene el control. Ahí lo pudimos ver, jamás tocó la vida de Job, lo mantuvo con vida, ¿sí? Él permitió que sufriera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a sufrir, estamos en este mundo y vamos a sufrir, nos van a pasar cosas, nos van a pasar situaciones, ¿sí? Y ahí podemos ver la humanidad de Dios. ¿Por qué? La humanidad de Job. ¿Por qué? Porque se quejó. Si leen todos esos versículos, prácticamente son quejas de Job por la situación que había pasado, porque no la había entendido. Entonces Job se retracta y se humilla ante Dios, reconociendo su insignificancia, que él prácticamente no es nada. Cuando Dios le revela todo lo que Él ha creado, cuando podemos ver la creación y vemos la maravilla, y nosotros a veces hoy en día el mundo inventa algo y ya les dan premios y se sienten lo más grande, cuando hoy en día la ciencia aún no ha podido replicar la vida humana. Y ahí podemos ver que Job reconoció y entendía que las cosas suceden porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque es su soberanía. Muchas veces en todo este libro de Job no le da una respuesta exacta por qué permitió eso. Pero Job entendió que Dios sabe por qué lo hizo. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez que Job entendió que aún las cosas malas le tenemos que dar gloria al Señor, en el 42:12 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pero ahora tenía 14,000 ovejas. Recuerdan que antes tenía 7,000. El Señor le multiplicó todo lo que le había quitado. En sus 14,000 ovejas, 7,000 camellos, antes tenía 3, 1,000 yuntas, tenía 500 y 1,000 burras. Dios se lo multiplicó. Si Dios te ha quitado algo y le damos la respuesta al Señor, eso es lo que muchas veces no nos enseñan, que Dios nos va a multiplicar cuando le damos respuesta, cuando hacemos las cosas conforme a Él, no por venir y pactar, no por venir y buscar. ¿Sí? Aquí Job jamás buscó, Dios se las quitó y lo usó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Tenemos que confiar plenamente en su soberanía y en esa confianza de que Dios tiene el control. La experiencia de Job nos enseña que Dios siempre provee y que incluso después de las pruebas más difíciles que podamos estar atravesando, podemos confiar en su cuidado y en su bendición. Aún en su vejez tuvo más hijos, le volvió a dar los hijos que perdió, 7 hijos y 3 hijas. ¿Sí? La restauración de Job se produce después de su arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía de Dios, lo que demuestra la importancia en arrepentirnos sinceramente y no buscar el por qué el Señor permitió que se fuera mi hijo, por qué pasó esto, sino simplemente descansar en saber que Dios es el dueño de todo el mundo y Él sabe por qué hace las cosas. Y entender que su soberanía va más allá de lo que nuestra mente puede captar y puede entender. Nunca vamos a poder completamente comprender por qué pasan las cosas, por qué Dios permite las cosas, pero tenemos que tener esa fe y esa esperanza de saber que Dios en su tiempo restaurará nuestras vidas. Amén. Si me acompañan para orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por lo que tú hoy nos has mostrado, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, recibirlo, Señor, podamos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Tú conoces lo que estamos pasando, Señor. Tú conoces nuestras dudas, Señor. Tú conoces nuestras molestias. Tú conoces, Señor, nuestro sufrimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, exaltarte, Señor, a pesar de lo que estemos viviendo hoy, Señor, a pesar de las situaciones, Señor, en las que estemos, Señor, metidos, Señor, podamos entregarte a ti, Señor, de todo corazón la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que día a día, Señor, vivamos nuestra vida sabiendo que tú eres el dueño de cada uno de nosotros, Señor. Y te entregamos, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, nuestras cosas, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, te pertenece. Y sabemos, Señor, que tus pensamientos son más altos, Señor, que los nuestros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que podamos dejar, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que no le dé muchas vueltas, no empiece a cuestionar, a querer saber exactamente todo. No tenemos la respuesta de todo, pero podemos saber que servimos y exaltamos a un Dios bueno. Y eso lo vamos a ver más adelante, con las siguientes características, con los siguientes atributos de Dios. Amén. Quedan todos despedidos.